אפשר לתקן. Bueno, página 63, estamos en Rov Ta'ava. La explicación de esta midá, ya sabemos que significa en el fondo que es una persona que busca placer más de lo que necesita. Y vamos a ver cómo eso afecta. Entonces el Rambam, en la introducción a la Mishnah, hay una introducción sobre toda la Mishnah, escribe el Rambam lo siguiente. Aval, página 63, Aval y Masagata Muskalot, junto con conseguir, con entender las cosas de la sabiduría. Muskalot viene de la palabra Sehel, Muskalot. Quiere decir, junto con entender y estudiar la sabiduría, Jová Lintosh, es obligatorio también abandonar esta agzamá, el exceso esta anugot gufaniot, de los placeres físicos. ¿Qué quiere decir? Que no alcanza con estudiar, porque uno de los objetivos principales es la jochma, la escala, no alcanza con estudiar, sino que paralelamente hay que también abandonar los placeres físicos. Ki bemuskal rishon yasig. A primera vista, muskal rishon es lo que uno entiende a primera vista, se entiende, yasig, she'eres anefesh bevinyan aguf. Se puede entender incluso a primera vista que la destrucción del nefesh, es decir, de lo espiritual, se hace con la construcción del cuerpo. Cuando una persona invierte demasiado en su cuerpo, automáticamente eso destruye su nefesh. Y cuando uno construye el cuerpo, binyan aguf, be'eres nefesh. Si uno quisiera efectivamente construir el cuerpo, lo haría destruyendo lo espiritual. Son dos opuestos contradictorios. Si la persona va a perseguir sus ta'avot, y va a preferir lo que consigue con los sentidos. Hushaniot viene de la palabra hush, que significa los sentidos, los 5 sentidos. Y compromete su sehel para conseguir más ta'avot. Entonces, nasaka que behemoth se convierte en un animal. Ve que ya'anim son el bat ya'ana, es la avestruz. Shen bedimunam ela achila ve'ashtia ve'abeila. Que lo único que piensan, lo único que se imaginan es la comida, la bebida y las relaciones. Eso es un animal. Mientras más se sumerja en eso, no se va a notar su fuerza, su parte espiritual, En el fondo lo que está diciendo acá, que cuando una persona exagera con las ta'avot, no solamente está haciendo a veces cosas malas, es decir, uno podría pensar de que el problema de la ta'avá es que le cuesta superar tentaciones y hace cosas que le dan placer, que son prohibidas. Pero acá está explicando que es mucho más que eso, porque una persona que se deja llevar por lo físico está destruyendo su parte espiritual, su parte intelectual, destruye su conexión espiritual. Esa misma idea la vemos en el Kuzari. El Kuzari dice así: Amaga Javer, esto ya lo citamos, pero acá lo vemos en este contexto. Amaga Javer, Betorat Moshe, lo evida otano beprishut. La Torah de Moshe no nos esclaviza para que seamos prushim. Prushim significa dejar, acá se refiere en sentido negativo de la prishut, es decir, dejar los placeres mundanos en exceso, lo que sería una prishut exagerada. La Torah no nos pide eso, sino solamente nos pide un equilibrio. Darle a cada una de nuestras necesidades, mi kojot nefesh, ve'aguf, helko betzedek. La Torah solamente nos pide que le demos a cada una de las partes de nuestro cuerpo y nuestra alma lo que necesita de forma justa, sin aumentar la satisfacción de una necesidad, un koach. El koach es una necesidad, porque acá dice la regla, cuando tú aumentas un koach, es kitzur bekoach acher, estás disminuyendo otro koach. Todos los kojot del ser humano, todas las necesidades del ser humano se contradicen, tenemos necesidades opuestas. Cuando tú le das a una de las necesidades más de lo que merece, automáticamente le estás quitando al koach opuesto lo que merece. Entonces acá trae un ejemplo. Un mishenata im koach ta'ava, el que se inclina y satisface más el koach de la ta'ava, más de lo que merece, inevitablemente kitzer bekoach hamachshava. El que se da a sí mismo gustos innecesarios y placeres físicos exagerados, automáticamente está disminuyendo su capacidad intelectual.
ya vamos a ver que no se refiere que una persona que se da placeres significa que es más tonto, que no tiene habilidades intelectuales, sino que se refiere que es más débil su capacidad del sehel en lo que es el comportamiento. Por ejemplo, como vamos a ver abajo de la página al final, en la Masejet Tamid, Eizu Jajam Agoet Anolad. ¿Qué quiere decir? Que la Jochma que estamos hablando acá, el sehel que estamos hablando acá, se refiere al uso del sehel en la vida. Es decir, la responsabilidad, el visualizar las consecuencias de tus actos, ser responsable. No necesariamente, creo, se refiere a la parte intelectual. Es decir, podría haber una persona inteligente, con muchas capacidades intelectuales, ser un profesor intelectual así importante, pero aún así darse muchos gustos y placeres. Porque lo que lo afecta el placer es en la parte espiritual del sehel, el nefesh. Por eso es que la consecuencia entonces directa del Rov Ta'avá es que la persona tiene menos capacidad de pensar en lo que es su vida. Y acá, eso lo dice el Kuzari. Acá el Rabbeinu Yonah lo especifica un poco más. Y dice así, todavía en la página 63, miktzat bnei adam, tú puedes ver algunas personas, yachshevu al kol davar shechafetzim bo, que ellos piensan sobre cualquier cosa que quieren, shu nachon ve'agun. Ellos creen y justifican cualquier cosa que quieren. Acá ya se refiere a la tabá sobre algo específico. Cuando una persona tiene una tabá sobre algo, muchas veces esa tabá lo convence de que lo que quiere es correcto. Nachon ve'agun. Ve'inam roim chová le ta'avatam. Y nunca ven lo malo, la jová, de su tabá. Es decir, ellos van a justificar y pensar que cualquier tabá es correcta. ¿Y de qué se debe eso? Kol ze mihulshat sichlam. Eso se provoca por la debilidad de su sehel. Veji dilelu kohot binatam. Y porque debilitaron, dilelu viene la palabra pobre, dal, empobrecieron sus fuerzas de su entendimiento. Al-Ken, por lo tanto, antes de eso, se ve de acá una idea interesante que no sé si es tan conocida. Nosotros sabemos que una persona puede tener una ta'avá, como un interés oculto, un shohad, que le permite justificar, racionalizar sus deseos. Y por eso la persona termina haciendo lo que le gusta. Pero acá Rabbeinu Yonah está diciendo algo muy, muy interesante. Él está diciendo que muchas veces el placer que voy a obtener por la actividad actual ahora, no es eso lo que provocó el shohad que me hace perder el criterio, sino es algo más general. Es el hecho que muchas otras oportunidades la persona ya se dejó llevar por su taba. Entonces eso debilita el sehel, lo hace más flojo, ya no piensa tanto, ya no tiene esa capacidad de cuestionarse si lo que quiere está bien o está mal, porque le gusta mucho el placer. Eso se llama dilelu kohot binatam. Se empobreció, se debilitó su koach del sehel. Al-Ken, por lo tanto, timshehem atava elea, por eso es que la tava lo arrastra atrás de ella. Ve'ima atzemet einehem, y ella cierra sus ojos. ¿Sí? Entonces, si hasta ahora pensábamos que la tabá puede afectar solamente en el momento que la tabá es muy fuerte y hace que la persona se autoengañe para hacer lo que quiere hacer con mucha fuerza, acá nos explica Rabbeinu Yonah algo parecido a lo que mencionamos antes en el Kuzari y en el Rambam, que existen personas que debilitan su capacidad intelectual en general, que ya no es solamente que ahora, quizás la tentación ahora no es tan fuerte, no es que ahora ganan tanto al hacer esto, pero simplemente son personas que se acostumbraron tanto a dejarse llevar por su tabá, que la tabá en sí misma, kitzer bekoach hamachshava, debilita su capacidad de pensar, de evaluar, de autocriticarse, de darse cuenta de lo que está mal y lo que están haciendo y no son capaces de hacerlo. Entonces, en resumen, una persona que se deja llevar demasiado por placeres está debilitando su capacidad de pensar, de racionalizar, de ver el futuro, como dice en la Gemara, Eizu Jajam Agoe Etanonat. Esa misma idea que acabamos de ver en la Gemara, que el Jajam, la Jochma, esta Jochma que pierde el que tiene Ta'avá, es la capacidad de ver el futuro, la explica más en la siguiente página, página 64, Rabbi Sol Salant. Y dice así. Vamos a explicar. Que a Mejabrim, los autores, distintos autores, Yehanu esta Sehel, ellos llaman a la mente Beshem Yetzer Tov. Hay una de las explicaciones de la diferencia entre el Yetzer Tov y el Yetzer Hara es que el Yetzer Tov es la capacidad mental, mientras que el Yetzer Hara son nuestros impulsos emocionales. Entonces dice así, Vivu Gadavar. Esto quiere decir
Que השכל לכל תכלית הוא חוקר. El sehel, al final, al objetivo, el tajlit, a eso investiga. Cuando el sehel trata de analizar algo, automáticamente el sehel está tratando de visualizar la consecuencia futura de lo que va a pasar. Lo yasim ein binato, no pone los ojos de su entendimiento, es decir, no se enfoca, bakarov, no se enfoca en lo inmediato, en lo cercano. Por ejemplo, el mar'e hadavar, en cómo se ve el asunto. Kitaba ulainaim. Muchas veces pasa que hay algo que es atractivo a los ojos, se ve bien, pero el sehel no le interesa que se ve bien. Velo el ergesho, tampoco el sehel se enfoca en lo que siente. Por ejemplo, kimatok ulajej, que es dulce al paladar. Rak merachok, sino desde lejos utzofe el tajlito. Desde lejos él observa la finalidad. Esa es la función del sehel. Kitavat kohot anafshiot, mientras que las ta'avot de las tendencias emocionales, matilot ersan, ponen veneno, su veneno, eres es veneno, bekoach asehel, en la capacidad del sehel, la aver einei pikhin, para hacer ciego a los ojos de los inteligentes. Entonces vemos de nuevo la misma idea, tenemos una lucha interna entre la capacidad de visualizar el futuro y tomar consecuencias y la responsabilidad de los actos, por un lado, y por otro lado tenemos las tendencias emocionales que nos impiden ver eso. Esa es la lucha entre el Yetzer Tov y el Yetzer Hara. Y como dijimos, cuando una persona le da fuerza, lo que estudiamos hasta ahora en la página anterior, que cuando una persona le da mucha fuerza al Yetzer Hara, incluso en situaciones que no hay una prohibición, no estamos hablando de que necesariamente hizo una verá, pero el hecho mismo de que él alimentó demasiado a sus ta'avot, entonces eso puede provocar de que su sehel se debilite y cuando llegue el momento de tomar una decisión, ya le sea mucho más difícil ver la verdad. Top. Ahora, en este siguiente párrafo, el Maspik Lovdei Hashem, que lo escribió el hijo del Rambam, Rabbi Avraham ben Rambam. Es un poco largo esta cita. El Rambam, lo que hace acá el hijo del Rambam, Rabbi Avraham ben Rambam, es describir los niveles de placer. Vamos a ver que hay placeres, todos los placeres son placeres físicos, que son todos dentro de la categoría de la tabá, que cuando dijimos que está en exceso hace mal y afecta el sehel, pero vamos a ver que hay algunos que son más bajos que otros y por lo tanto afectan más que otros. Entonces vamos a ver cómo funciona, cuál es el nivel de gravedad o de influencia que tienen los distintos tipos de placer. En el fondo son los 5 sentidos. Tenemos 5 sentidos con los cuales sentimos los placeres físicos. Vamos a ver cuál es peor. Dice así, Vedá, página 64. Vedá, Kihamesh tahushim alalu, estos 5 sentidos. Agam, a pesar, Shekol tanugoteem, gashmiim ubeemiim, a pesar de que todos los placeres que se consiguen con los 5 sentidos son todos físicos y animales. Ine, Mashu gas ubemi yoter, lo que es más gas. Gas significa más bajo, más lo contrario de fino. ¿Sí? Lo que es más gas, ubehemi, más animal yoter, mientras más animal sea, mientras menos fino sea, areu jerpa gdola yoter la adam. Se considera una vergüenza más grande para la persona. Bechol ma, shadin yoter, y todo lo que sea más refinado, areu pachot behemi, es menos animal, vioter karov la enoshiyut, y es más cercano a lo que es lo humano. Ahora vamos a empezar a definir dentro de los 5 cuál es el más bajo y así hasta que llegue el más alto. Valpi abjanazo, según esta definición. Aoneg, el placer, shebehusha mishush, el placer que se siente con el sentido del tacto, mishush es tacto. Amatsui bemishgal, por ejemplo, el que se encuentra en las relaciones. Areyu ayoter beemi, es lo más animal. Venitav umachpir la adam, y es lo más vergonzoso para la persona. También, como siempre, estamos hablando del exceso, sí, ya dijimos. Estamos hablando de los ta'avot que son más de lo necesario. Cuando se exagera con los placeres físicos, entonces el placer más dañino dentro de los placeres físicos es el tacto. Y lo podemos ver esto en la realidad, porque Iboshbo a Adam, una persona le da vergüenza el placer del tacto, como hablamos en tema de las relaciones, Im bar da'at ineu, si es que tiene da'at. Un hombre con da'at le da vergüenza este
este tipo de placer. Por lo tanto, lo yishamesh mitato lifnei shum nefesh chaya. Por lo tanto, no va a tener relaciones frente a ninguna persona o ningún animal, nefesh chaya. Es decir, se va a preocupar de que nadie lo vea. Levan mimi shemeshameshimo, obviamente menos, excepto con la persona con la cual está teniendo relaciones. Incluso que sea el más sinvergüenza y el más humillado de las personas. Por lo menos en la época del hijo del Rambam, esto era algo inconcebible, que nadie haría esto de una forma pública. ¿Qué quiere decir? Vemos de acá que también el ser humano siente que esto es algo muy bajo. Por eso se va a cuidar de no hacerlo en público. Y el que tiene incluso más tzniut que esto, una persona normal, cualquier persona, se va a cuidar de no hacer esto en público. Pero el que tiene más tzniut, ¿qué va a hacer? Lo yasiach be'inyan ze, no va a hablar de este tema, ve'ibosh me'askigo, y le va a dar vergüenza incluso mencionarlo. ¿Por qué? Porque como es algo muy animal, muy bajo, el placer del tacto, por eso es que al ser humano incluso le da vergüenza mencionarlo. Este placer, el placer del tacto, se ve también, no solamente con el tema de las relaciones que mencionamos, sino también se ve que a los animales les gusta mucho el tacto. Los gatos, los perros, les gusta que los toquen, los acaricien. Es como todo el concepto del tacto, que es algo muy bajo, muy animal. Ahora, hay un nivel más alto. Oneg hushatam, el placer que se obtiene por el sentido del gusto, del paladar, shu'adin, es más fino, mi husha mishush. Lo que se siente con este sentido se considera más elevado, más fino en comparación al husha mishush, al sentido del tacto. Por lo tanto, lo yevosh bo adam, no le va a dar vergüenza a la persona que dech shiboshu betashmish. A la persona no le da tanta vergüenza comer como le da vergüenza el tema de las relaciones. Y también marbit bnei adam, y la mayoría de las personas, medabrimbo, sí van a hablar de esto, van a hablar de comida, umaskirim et tanugotav, y mencionan sus placeres, umitasfim yachdav lesaperbo, y se juntan incluso, personas se reúnen para hablar de esto, hablar de comida. Pero en verdad, afal piquen, a pesar de todo, mamitim baalei bina, van a disminuir, van a reducir los que tienen bina, los que tienen inteligencia, ubalei boshet panim, y los que tienen vergüenza, se refiere a una vergüenza sana, vekavod, leazkir davar ze, mencionar esto, una persona de alto nivel le da vergüenza hablar de comida. Algo le incomoda hablar de comida. Por eso es que la persona no disfruta cuando come. Comer al frente de alguien que no tienes confianza con él, quita del placer de la comida. Esto también, no sé si se aplica hoy en día, la gente no sé si entiende esto, la gente come en las calles, pero en verdad, originalmente en la naturaleza humana, una persona se sentiría un poco incómodo de comer frente a una persona que no se siente en confianza. Se dice que cuando un novio está recién comprometido y va por primera vez al Shabbat, a la casa de su kalá, entonces se suele decir que se llama el Shabbat Geinom, porque al Hatán le da mucha vergüenza sentarse a comer con la familia de su novia por primera vez cuando todavía no se siente cómodo. Quiere decir que hay un tema de vergüenza, digamos, de comer frente a personas que no te sientes cómodo. Y no se come en los mercados. Muchas veces las personas se van a cuidar de no comer en lugares públicos, también. Hoy en día lamentablemente se ha perdido eso, pero originalmente era algo que se consideraba vergonzoso, o enfrente de personas importantes. Vimos seken, y se hace así, adam. Si una persona sí come en el mercado, sí come enfrente de otras personas importantes, se considera una persona humillada, vejalat enosh, una persona de bajo nivel, de lo malo de los seres humanos. Shebe miutam, que su parte animal, gavra al enoshiotam, aseret monim, muy fuerte el lashon de Rabbi Abraham ben Arambam, que estas personas que no se cuidan de comer públicamente son personas que su parte animal se ha sobrepuesto sobre su parte humana, aseret monim, 10 veces, se multiplican 10, como que son mucho más animales que personas. Pero al revés, sigo en la página 65, una persona que se sobrepuso su parte humana sobre su parte animal,
va a disminuir litztaref el zulato, va a evitar unirse a su compañero, o lishotimo beinyanze. Es decir, va a tratar de no comer en público, no se va a juntar con otras personas a comer, por el tema de la delicadeza que tiene con esto. Acá no lo dice tanto, pero el Rambam, lo vamos a ver más adelante, menciona que para trabajar la tabá es bueno tratar de no reunirse para comer. Una cosa es cuando tienes que juntarte con alguien porque quieres hablar con él o tienes que hacer alguna cosa, pero cuando se reúne la gente especialmente para comer, es algo malo. Es algo que se considera muy animal, que el centro de tu mesa, el centro de la reunión, la razón de la reunión es la comida. Bueno, entonces analizamos primero el sentido del tacto, que dijimos que es el más bajo. Por sobre él es el sentido del sabor, que es un poquito más elevado, pero todavía bastante bajo. Seguimos en la tercera categoría. Velajem, hush areach. Después viene el sentido del olfato. Shuadin, que es más refinado, gami hushatam, incluso más que el sentido del sabor. Por eso, lo yivosh ba'adam, se ve que las personas no tienen vergüenza de oler, de usar el sentido del olfato. Af bemidah shubosh mehushatam. Incluso en la medida, las personas que sí se les daría vergüenza comer en público, no tienen vergüenza de usar el olfato en público. Por eso es que las personas no se abstienen de usarlo, el sentido del olfato, en ferecia, en el público, como lo hacen en temas de comida. Pero de todas maneras, a pesar de que ya vemos que la gente le da menos vergüenza, y eso ya nos demuestra que es algo más elevado, de todas maneras, el que tiene la capacidad de controlarse, el itapek, tiene algún sentido de vergüenza, no va a oler tampoco en los mercados. Esto sí que ya debe estar muy lejos de nuestra realidad, pero de todas maneras así dice que una persona con un poquito de más de delicadeza se va a cuidar de ni siquiera oler olores en público. De todas maneras es mucho más cercano a lo humano, pero claramente ya pasamos la mitad para arriba, entonces esto es más humano que animal. Y más aún, a Nefesh, vemos que el Nefesh, es decir, la parte espiritual de la persona, vuelve con rapidez a su estado bueno, leitaná, como a su fuerza. Somos una persona que se desmaya, como va a decir así, va a decir ahora, una persona que se desmaya, le ponen un olor bueno y eso le ayuda a volver como a su estado bueno. Y se refiere ya, y eso ya se ve que es algo más espiritual. Eso es lo que está diciendo ahora, eso es una característica positiva que tiene este sentido. Y cuando huele un olor bueno, meshovev es bueno. Ad kedekach sheniora, que se puede despertar, el nefesh, hish kal, con facilidad y rápido, afilo mi lafon shilifnei mitad. Incluso una persona que se está desmayando, casi muerto, si le vas a poner un buen olor, eso le ayuda a recuperarse. Lo sabemos con el tema de los besamim, que se usa para Motzei Shabbat por haber perdido la neshama yetera. Ya vemos que el tema del olfato es algo más elevado. Solamente para contestar una pregunta que me preguntan acá en el chat, esta idea que menciona Rabbi Avraham ben Rambam no está hablando directamente del tema nuestro. Yo solamente lo traje acá para definir los niveles de Ta'avot. Nosotros estamos estudiando lo dañino que puede ser la Ta'avá cuando es en exceso. Acá el libro no está hablando de la midá, sino está hablando de los tipos de placer. Nosotros sabemos que una persona que tiene mucha Ta'avá, la Ta'avá en exceso le hace daño y le afecta incluso en su parte mental, como dijimos. Entonces lo que estamos estudiando ahora es que dentro de las Ta'avot hay Ta'avot peores que otras. Es decir, una persona que va a exagerar con el hush amishush es peor que uno que exagera con el hush atam. Y una persona que exagera con el hush areach, si está todo el tiempo buscando perfumes y cosas, puede ser menos grave que una persona que tiene un exceso con el hush atam, simplemente porque son placeres cada vez más animales. Por eso es que esa es la descripción que estamos estudiando ahora. Pero sigamos. Seguimos en la página 65. Vasher leshar hachushim. Ahora ya estudiamos 3, nos quedan 2. Entonces, Asher leshar hachushim, el resto de los sentidos, mitoch hamisha, dentro de los 5.
Iné, ahora va a analizar los últimos dos que quedan. Iné ta'anuk shebehusha re'iyah, el placer con el sentido de la vista. Shuadin mihusha re'ach, es más refinado que el sentido del olfato. Goveret bo ha'enoshut, se fortalece en él lo humano. Vehalushabo abehemiut, y es débil la parte animal. Es decir, cuando una persona disfruta de un paisaje o de la naturaleza, de observar algo lindo, es algo que los animales casi no lo tienen. Aparentemente los animales no disfrutan mucho si ven un paisaje lindo. Eso es algo que es poco animal, es mucho más humano. Por eso también los respetados, los importantes, los estudiosos, también un tzadik va a disfrutar cuando ve karei deshe, un campo de pasto, y un parque de belleza que hacen para veneagot zomim y ríos que corren bekadome. También una persona muy tzadik va a disfrutar viendo un río o un paisaje, naturaleza y todo eso. יתר על כן, מה aún? החוש הזה, este sentido, מופעל, כמו שהזכרנו לעיל, לצורך לימודי המדע והדת. El sentido de la vista no solamente tiene un placer que permite disfrutar de la naturaleza y los paisajes, sino que también se usa para estudiar lo que es la sabiduría y la religión. Eso lo había mencionado antes. No lo vimos nosotros, pero lo mencioné antes. Vu adin, así también, betanugo shel hush Hashem. Así también el placer que se siente por el sentido del oído. También escuchando se puede estudiar igual que al ver. Entonces, por ahora, esta virtud, digamos, que tiene el sentido de la vista, lo tiene también el sentido del oído. ¿Cuál es mejor, entonces? ¿Cuál de los dos se considera más refinado, la vista o el escuchar? Dice acá Rabbi Avraham ben Rambam, umachloket ben hajamim. Hay una discusión entre los sabios, hay una machloket entre estos dos sentidos, klomar, hashema ve'areya, escuchar y ver, mi me'em adin yoter, ¿cuál se considera más refinado? Hay una machloket. Vamos a ver cuál se considera mejor. Vamos a ver cómo lo resuelve o qué sostiene Rabbi Avraham. Vedomé, me parece a mí, dice el autor, shehush areya u adin shebeshneim. A mí me parece que el sentido de la vista es el más refinado entre los dos, es decir, el más refinado de todos. Según esta pshat que está diciendo Rabbi Avraham, entonces coincide con la altura del cuerpo humano. Es interesante. Está en machloket, pero según la shita de Rabbi Avraham, que la vista es lo mejor, entonces todo lo que mencionamos va en el orden del cuerpo humano. El tacto es lo más abajo, después viene el sabor en la boca, después viene el olfato, los oídos y arriba la vista. Entonces coincide con que la vista es lo más elevado. Al kolpanim, de todas maneras, tanug nefesh, el placer que tiene el nefesh, mina shema, de escuchar, vitoregut abaal o bikvotav, pero a pesar de que, según Mishita, dice Rabbi Avraham, el shema, el oído, es un poquito más bajo, no es el más elevado, sino el segundo. De todas maneras, está claro que el placer que se puede obtener al oír y el despertar que viene a consecuencia, bikvotav, uminadvarim abrurim, es algo indiscutible. Es indiscutible el beneficio que hay por escuchar. Vehush ze, este sentido, mesharet gamet hanefesh atzma, seguro que le sirve también a la parte espiritual directamente. Umoil arbe, y sirve mucho a filo ejeji, es incluso imprescindible. Lilimudei amada ve'adat. Para estudiar es imprescindible poder escuchar. Veleraya, y como prueba, Dayeja alcanza, para demostrar esto, alcanza con intizkor, si vas a recordar, que hubo me'orerim hazakim shel avodat halev. Si te quieres una raya para demostrar que lo bueno que tiene, lo importante que es el Shema, puedes ver que es uno de los métodos que se usaban para despertar el trabajo del corazón. Vaya los helek ba'avodat bet hamikdash hamiyuchedet. Sabemos que en el Bet Hamikdash los Leviim tocaban música para despertar a las personas de Chubá cuando traían los korbanot y se hacía la avodat bet hamikdash. Entonces vemos de ahí claramente que la parte del placer que se puede obtener al escuchar es algo muy elevado.
Entonces, a pesar de que según el Rabbi Abraham esto lo consideramos como la segunda categoría, de todas maneras es algo muy elevado. Aj ishamer leja, pero ten cuidado. Pen titel achshov, no vayas a pensar, no te vayas a equivocar a pensar, kishmiat shirim vekolot, que escuchar canciones y música, amororim et yetzer hara, porque también hay música al revés, que despierta el yetzer hara. O afalat hush hareya, o usar el sentido de la vista, le que da. También usar la vista se puede usar para despertar el yetzer hara. Entonces no te equivoques, a pesar de que dijimos que estos dos sentidos son los más elevados, claramente si una persona los usa directamente para despertar su yetzer hara, al escuchar lo que no tiene que escuchar o ver lo que no tiene que ver, y davar enoshi, no te equivoques de pensar de que esto es algo humano, como un placer humano. El adomea davar, si no, se puede comparar esto, la falat tchuna atzila, es usar una cualidad fina, elevada, letzorech shafel, para algo bajo. Es decir, cuando una persona disfruta con la vista de algo que despierta su yetzer hara, es cierto que tiene placer, pero eso no por eso el placer de la vista se considera elevado. Eso es usar algo muy elevado para algo muy bajo. Como los que les falta da'at, los que no tienen conocimiento, ocupan su pensamiento, en sus averot, en su parte animal, en su parte mala, y es algo claro. Es decir, claramente gente muy, muy mala puede ocupar sus mejores herramientas, la vista y el oído, para hacer cosas malas. Beshnei HaChushim halalu, y estos dos sentidos, de Ainu, Hashem HaVaraya, Meshartav Shel Sechel Adam Hem. En verdad, estos dos sentidos son los sirvientes del Sechel. Velachen, Mishechaser Otam, por eso el que le falta a estos, Bifrat et Chush Hashem, especialmente el que no escucha, Titbala Da'ato Alav, se pierde su Da'at. Nosotros sabemos que, según la Gemara, una persona que no tiene vista o que no escucha, se considera un shoté en algunos aspectos, porque no puede pensar, no puede adquirir conocimiento. Hoy en día hay todo tipo de sistemas para enseñarles de todas maneras, pero a nivel originalmente, en la naturaleza más antigua, una persona que no escucha prácticamente no podía estudiar, lo mismo con el que no ve, por eso es que están pturim de las mitzvot originalmente. Como dice, estos dos últimos sentidos son los más elevados. ¿Eso qué quiere decir? Como dijimos antes, que si una persona tiene tabá, tiene que saber que hay grados de daño. ¿Qué tan dañino puede ser el placer? Va a depender de estos 5 niveles que estudiamos. Cuando estudiamos el otro lado, la otra midá, la midá opuesta, las personas que al revés les cuesta sentir placer, también nos va a servir recordar esta escala que hizo acá el Rabbi Abraham ben Rambam para entender cuáles son los placeres más bajos, más fuertes, menos finos y los más refinados. Pero de todas maneras, la escala de placer que uno tiene que tener, seguramente debería tratar de ordenarla en este orden. Es decir, mientras más bajo, menos. Bueno, hasta ahora hablamos de la tabá como un elemento que dificulta, que nos lleva a buscar placeres físicos, y vimos el daño que tiene. Ahora vamos a ver en el Gaon de Vilna, en Mishlei, que existe una tabá que no es un placer físico directamente, sino es algo más a largo plazo, y le dice así. Dice el Gaon de Vilna, Bu soda ta'avani, el secreto de la tabá, inechleket leshnaim. La tabá se divide en dos. Vehem, ta'avá, vehemda. El Gaon de Vilna dice que la tabá se divide en dos. Una es la tabá misma, lo que estamos estudiando, los placeres físicos, y lo otro es la gemda. La gemda es la búsqueda de riqueza y de dinero, que también eso viene de la tabá. Dice el Gaon de Vilna, ¿qué es lo que es tabá? Tabá ishe aguf nehena. La tabá en sí misma es cuando el cuerpo físicamente tiene placer. La tabá es lo que él está sentado en su casa y lo único que le interesa es llenar su tabá y su placer. Es importante ver, que lo vamos a estudiar más adelante, que las personas que tienen, muchas veces se confunde una persona que busca placeres físicos y lucha para trabajar más, para ser rico, etc. Se dice, este tiene tabá. Pero en verdad no es así.
Porque la tabá es algo muy débil. El que tiene tabá no busca esforzarse, no piensa en el futuro, no invierte en nada. Él está sentado en su casa y lo único que quiere es llenar su tabá y su placer cómodo. Quiere estar cómodo. Mejor que si le vas a dar una comida no va a poder controlar si se la va a comer y todo eso. Pero no es una persona que está luchando para conseguir lo que quiere. Al revés, es una persona débil, una persona que se enfoca en el corto plazo. Pero Hemda, la Hemda, esta lucha por conseguir cosas, es algo que no le da placer al cuerpo directamente. Como, por ejemplo, Gadim Naim, ropas lindas, Ubatim Naim, y casas lindas, o Shielo Mamon Rab, o que tenga mucho dinero. Son cosas Shen Baemanat Aguf. Entonces esta Hemda es para algo que no da un placer directamente al cuerpo, sino es algo que la persona desea para riqueza, para destacarse o cosas por el estilo. Esas son las cosas que también se derivan de la tabá, pero es algo diferente, como dijimos. No es un placer físico. Entonces, en resumen, el que busca placer físico, la tabá en esencia, como por su definición original, es una persona que busca comodidad, no le gusta esforzarse, va a buscar satisfacer sus gustos en el lugar donde está. De ahí se puede derivar también, vamos a estudiarlo más adelante, que es el tema de Abat Mamón y todo eso, que cuando esta tabá se mezcla con otras cosas, entonces ahí es cuando provoca que la persona busque lujos, que ya es otra cosa. Dice el Mesilat Yesharim, página 66, la hermana de la envidia es la Hemda, la búsqueda de lujo, de Atava. Como son todos de la misma familia. Aloy Emeyagat Leva Adam, la Hemda es lo que hace que la persona se esfuerce ad Yom Moto, hasta el día de su muerte. Las personas nunca se mueren con haber conseguido todos sus ta'avot. Máximo la mitad. Entonces vemos de acá, esto es interesante, a pesar de que nosotros definimos que la tabá es la búsqueda del placer físico, pero en verdad esa tabá, esa misma tabá que es el placer en su origen, la necesidad de placer, se puede desarrollar, se puede evolucionar con buscar dinero o buscar kavod, que son cosas que no son físicas, mamash, pero todas vienen de la misma raíz, que es la búsqueda de placer. Vamos a ver ahora, Besat Hashem, cuáles son las consecuencias negativas de la midá. Bueno, dice, lo primero es el Derech Hashem. Derech Hashem dice así. Cuando el Derech Hashem quiere describir la misión del ser humano en el mundo. Dice, el hombre fue creado cuando está compuesto por dos opuestos. Todo ser humano está compuesto de dos opuestos. Dainu, mi neshama sichlit. Por un lado tenemos la neshama sichlit, vezahá, pura. Por otro lado tenemos guf artzi ve'ahum. Por otro lado tenemos un cuerpo mundano y sucio. Shekol echad mehem yate bateva lezido. Cada uno de ellos inclina por forma natural hacia su lado. Si tenemos adentro una inclinación natural hacia lo espiritual y al mismo tiempo una inclinación natural hacia lo espiritual. Dainu aguf lechumriut vaneshama lesichliut. Vertimatze benehem milchama. Y hay una guerra entre ellos. Bofen, de forma shim tikbar aneshama, si se va a reforzar, si va a ganar la guerra la neshama, titalehi betalea guf ima. La neshama se va a elevar y va a elevar el cuerpo junto con ella. Y el hombre se va a complementar en la shlemut que se destina para él. Meutedet viene la palabra atid, futuro. Es decir, si la persona logra que su neshama se sobreponga a su guf, entonces llega a la shlemut que era su futuro, es decir, que estaba destinado. Ese es el objetivo de la vida. Pero si va a dejar la persona que le gane lo material, fíjense que la diferencia del lashon, cuando habla del lado positivo dice que la persona va a ganar la guerra. Si la neshama se sobrepone, entonces ahí se llega a la shlemut. Pero el lado negativo no dice si el cuerpo se sobrepone, sino dice si la persona le va a dejar al cuerpo que le gane, es más pasiva. ¿Sí? Si uno es pasivo, no lucha, entonces el cuerpo gana.
Al revés, si no es pasivo, si la persona lucha, el espíritu gana. Entonces, si va a dejar la persona Kinatseach Boahomer, Ine Yushpal Agufa, a bajar el cuerpo, Betushpal Nishmato Imo, y se va a bajar la Neshama junto con él. Veyeo toda Adam Bilti Agun, así se va a convertir la persona en una persona no apta, Bilti Agun, no apta, Le Shlemut. Ya no va a ser apta para llegar a la Shlemut, Venitcha Mimena, y va a ser rechazado de ella, Has Bejalil. Entonces, en resumen, lo que vemos de acá es que la guerra principal de la vida consiste en esta lucha entre lo material y lo espiritual. Entonces, no es un juego, esta midá. La midá de la tabá es muy peligrosa, porque no es cualquier midá, no es un detalle, es el centro. La lucha de la vida consiste en que el cuerpo humano nos lleva a un lado y la neshama al otro. Entonces, si no hay lucha, en el fondo es perder la batalla en el lugar más central. Bueno, entonces esa es la consecuencia negativa directa. Una persona entonces que se deja llevar demasiado por la tabá tiene un problema en lo más central de su misión de vida. El segundo punto, número 2, dificulta la emuná. Esto es una idea muy interesante que dice el Chazon Ish, que dice así. ¿Qué es lo que es la emuná? Pregunta el Chazon Ish. ¿Qué es lo que significa tener emuná? Uno pensaría que uno tiene que hacer todo tipo de cosas para conseguir emuná. Pero viene el Chazon Ish y dice no. Midata emuná, la emuná, ¿qué es lo que es? Es una netiyá daká, es una inclinación fina, me'adinut a nefesh, que viene de la adinut, de la delicadeza del nefesh. Entonces, ima adamu bal, quiere decir que es algo natural, dice el Chazon Ish. No se necesita convencer a nadie que tenga emuná. En verdad no deberíamos queremos hacerle kiruba a alguien, no deberíamos convencerlo de que existe Hashem, porque es una netiyá normal, natural, dentro del ser humano. ¿Cómo hacemos para que lo sienta? Ima adamu bal nefesh, si la persona tiene nefesh. Vesha'ato sha'at asheket. Y está en un momento tranquilo. ¿Qué significa tranquilo? Chofshi mira'avon ta'avani. Libre del hambre de la taba. Es decir, cuando el Chazon Ish quiere describir qué es la emuná, él dice el Chazon Ish muy simple. Cuando la persona esté tranquila y no sienta un hambre por la taba, automáticamente va a sentir la emuná. Entonces la emuná no es algo que hay que desarrollar, no es algo que hay que convencer. La emuná está, simplemente hay que sentirla. ¿Por qué no la sentimos? Dice el Chazon Ish Pashut Mod, porque estamos persiguiendo las tabot. Entonces no nos damos cuenta de esta inclinación natural que tiene el ser humano para conectarse con la emuná. Entonces, si preguntamos cuál es el daño de la tabá, el daño de la tabá es muy grande, pues la tabá nos impide sentir la emuná que tenemos en forma natural. Escuché de Rav Pinkus que él decía que al principio, cuando empezaron a hacer seminarios para Kiruv, los llevaban a las personas a un hotel, a un lugar lejano, y ahí les hablaban de Shurim de Torah. Entonces, lo que él decía es que no es necesario, no importa qué le enseñes, decía Rav Pinkus, con tal de que los desconectaste de su vida cotidiana, de su rutina, de sus distracciones, y los logras simplemente distraer de eso, automáticamente ya sienten la emuná cuando les das el espacio. O sea, a veces la tabá es lo que impide sentirla, pero si tú logras sacar toda esa tabá, toda esa persecución, entonces las personas automáticamente se van a conectar con lo que sienten en la emuná. Hoy en día no sirve ese sistema porque la gente se lleva sus distracciones en el bolsillo. Pero antes, que se podía desconectar a la gente, funcionaba mejor. Mejor lo tenemos que saber también para nosotros. La emuná es algo que tenemos. Si una persona quiere reforzar la emuná, no tiene que hacer nada. Simplemente tiene que dejar de perseguir sus tabot. Bueno, una más, 3. Otra consecuencia negativa del exceso de placeres físicos es la dificultad en el estudio. Como dice el Tosfot, famoso Tosfot, el Masejet Ktubot, dice así, lo trae en nombre del Midrash. Dambrin el Midrash, Hacha Adam Mitpalel. En vez de que la persona haga tfilá, sheikanes Torah letoch gufo, en lugar de hacer tfilá para que la Torah le entre a su cuerpo, la persona está tratando de hacer tfilá para que entienda la Torah. En vez de hacer eso, itpalel, que rece, que rece que no le entren manjares dentro de su cuerpo, porque va a ser un efecto más directo. Es decir, lo que impide que la persona entienda la Torah, dice acá, es el exceso de placeres físicos. Ok, otra cosa más, sí, el número 4, en la página 67, otro daño más del exceso de tabá. Dice así, Virkiva Boreit Baraj,
compuso el Boré en los nefashot a enoshiot. Hashem compuso dentro del nefesh de la persona koach ta'ava. ¿Para qué sirve el koach de la ta'ava? Techsafna bo, para que desee lemazon amuhan laem baolam hazeh. Hashem puso dentro del ser humano el koach de la ta'ava para que desee el alimento que está preparado, que es apto para él en este mundo. ¿Para qué? La amidam veletaknam, para establecerlos y darles todo lo que necesitan. Kol yemei hibugam, todo el tiempo que estén unidos. Quiere decir, mientras esté unido el cuerpo con la neshama, para que siga existiendo el ser humano, tenemos que unir, tenemos que alimentar esa unión dándole alimento al cuerpo. Por eso es que Hashem hizo que dentro de la neshama esté el deseo de comer, para que se autoalimente y se mantenga unido el cuerpo con la neshama. Pero también Hashem compuso en la persona otra tendencia, para que desee también las relaciones. ¿Para qué? Para que quede del hombre algo que lo reemplace en este mundo. Es decir, Hashem creó dentro del ser humano un deseo al contacto físico, a las relaciones, para que deje otro ser humano en este mundo, cuando él se muera. Y le dio a Hashem, fíjense en la shon interesante como dice acá, Hashem le dio a la persona un sahar aleem hasta Anuk Baem. Hashem quería que nosotros nos podamos reproducir. Hashem quería que nos podamos alimentar. Entonces Hashem nos paga un sahar, una recompensa por el hecho que estamos preocupándonos de nuestro cuerpo o de la especie que se siga manteniendo. ¿Cómo? Dándoles placer. Entonces, si preguntamos según el Jobot Levavot, ¿por qué se obtiene placer por las actividades físicas? La respuesta es porque es una recompensa que Hashem le dio al ser humano por preocuparse de mantener la vida en este mundo. El problema es, hasta ahora todo muy bonito. El Yetzer Hara o la tendencia al placer físico es muy útil, como dijimos, nos permite seguir existiendo, a nosotros y a la especie. Pero, Kasher Gavara Yetzer al Sechel, cuando se sobrepuso el Yetzer sobre el Sechel, más de la cuenta, Venim Shecha Nefesh Elav, y se arrastró el Nefesh hacia atrás de él, atrás del Yetzer, Nateta Ba'adam el Ribuim, se inclinó la persona a los excesos. Ribuim viene de la palabra muchos, Ribui, excesos. Amiviim lafsadat inyano ve'arisat gufo. Entonces dice el Jobot Levavot, a pesar de que la tendencia a la búsqueda de placer físico es algo sano, útil y correcto, que Hashem hizo para que el ser humano siga existiendo, cuando la persona se exagera con este placer, entonces llega a los excesos que destruyen sus temas, sus cosas, y también destruyen su cuerpo. Entonces vemos claramente que la ta'avá no solamente produce consecuencias negativas espirituales, como estudiamos en la página anterior, sino que también tiene una consecuencia física. Es decir, incluso es algo muy absurdo, porque la persona por buscar placer físico termina sufriendo en lo físico, incluso, más de lo que se benefició. Entonces, incluso mirándolo en un aspecto mundano, es algo dañino, porque termina la persona sufriendo, le duele, se siente mal, se muere, en contra de lo que él quería obtener, que era un placer físico. Y por último, número 5, al final de la página 67, ¿en qué más afecta la ta'avá? Rabbeinu Yonah, en base al pasú que dice, le ta'avá yivakesh nifrad. El que tiene ta'avá busca estar solo. ¿Qué significa eso? Va le daber el a la ta'avá. El pasuk está hablando de la ta'avá. Vele ganot y criticar a nimshach acharea. Mira, a criticar al que se arrastra atrás de ella. Veamar, y dice el pasuk, que amevakesh ta'avot libo, el que busca los placeres de su corazón, veoleja acharea, y va detrás de ella, nifradu mikol rea, se separa él de todo amigo. Es decir, las personas que tienen mucha ta'avá pierden sus amigos. Asher lo yuchal ish lechalkel velisbol midot javero. La persona no va a poder, no va a haber una persona que pueda lechalkel velisbol, que pueda tolerar y mantener las midot de su compañero. Si es que él siempre va a querer hacer lo que quiere. Y no va a anular su deseo, y no va a anular su deseo por el deseo de su compañero en el asunto. Una persona que tiene ta'avá, como es tan fuerte su búsqueda de placer, entonces no va a aceptar anular su opinión, su deseo, su preferencia por el bienestar del otro.
Entonces al final es algo un poco insoportable. Nadie lo soporta, no va a haber ninguna persona que pueda lejalkel velisbol midot javero. No va a haber nadie que va a poder sostener o tolerar estas características de la persona. ¿Por qué? Porque él siempre al final termina siendo egoísta, siempre quiere darse el gusto y termina haciendo lo que él quiere. En resumen, estudiamos hoy, todavía no terminamos, pero por lo menos estudiamos la primera parte de la mirada de Ta'abá, en qué afecta. Entonces describimos que la mirada de Ta'abá al final es algo que afecta la capacidad de pensar. ¿Por qué? Porque cuando uno aumenta en la Ta'abá, disminuye el lado opuesto, que es la Machshavá. Entonces por eso las personas terminan haciendo cosas que les hacen mal, cosas que no les convienen, no logran pensar o ser responsables. ¿Por qué? Porque la Ta'abá busca el corto plazo, lo satisfactorio a nivel inmediato, y no lo que es bueno a largo plazo. Vimos que hay 5 niveles de placer, que son los 5 sentidos del ser humano, unos más bajos que otros y por lo tanto más dañinos que otros. Y las 5 consecuencias que tiene el egoísmo, en la Ta'abá, es, primero que nada, un efecto espiritual directo, afecta a la emuná, afecta al estudio de Torá, hace un daño físico y termina siendo una persona egoísta que pierde sus amigos por buscar placer inmediato. No está acá, pero el Gaon de Vilna dice que una persona con Ta'abá sí es capaz de compartir, sí es capaz de dar, pero solamente cuando eso no es lo que él mismo quiere. Es decir, si él va a tener un plato de comida que le sobra, quizás va a ser incluso bondadoso y no va a tener ningún problema de dar. Pero cuando se trate de decidir si se lo come él o se lo come el otro, ahí ya no. Ahí siempre se lo va a comer él, o siempre él va a priorizar su propio beneficio por el hecho de que tiene Ta'abá. Entonces no es que va a ser egoísta Stam que le cuesta dar, sino que le cuesta dar cuando eso es a costa de su propia comodidad. Y eso le hace perder sus amigos, como dice acá Rabbi Nuyan. Entonces, Besat Hashem, la próxima semana ya tenemos que ver cómo se empieza a trabajar esta midá, el tikkun de la midá de Ta'abá. Besat Hashem. Bueno, por acá lo dejamos por hoy. Gracias a todos. אפשר לתקן.